Qué hermoso tiempo que el Señor nos regala, amadas hermanas. Qué hermoso día que el Señor nos da para que continuemos estudiando Oseas capítulo 9. Hoy estudiaremos de los versos del 8 al 17. Así que para mí es un honor, queridas hermanas, estudiar junto a ustedes lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Y bueno, el título que le he puesto a este segundo estudio de capítulos 9 es Cautivos por no querer oír. Así que continuamos estudiando Oseas capítulo 9, verso 8. Y el verso 8 empieza así. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de Dios. Así que vamos a orar, amadas hermanas, para que el Señor nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus misericordias, porque nos has, Padre amado, dado esta oportunidad de poder estudiar, Señor, escudriñar este libro tan lindo de Oseas capítulo 9. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estás aquí. Y por eso en esta mañana, Padre, te rogamos, todas estas mujeres que estamos reunidas por tu gracia y por tus misericordia, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que pongas en nuestro corazón ese temor santo, ese temor de querer ser obediente a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque separadas de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a vivir tu palabra como tú lo dices, Señor, como dice la Torah, como lo dice, Señor, Moisés y los profetas. Es la palabra que tú les diste para tu pueblo, ese pueblo que escogiste, que lo amaste y que, Señor, lo separaste para ti. Lo amaste como la niña de tus ojos. Este pueblo que ha sido tu especial tesoro. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti a través de cada estudio, aprendiendo más de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo, Señor, de querer ser obediente a tu palabra como un niño, Señor. Como un niño, Señor, corazón de niños obedientes, corazones de niños, Señor, gozosos, cuando oigamos tu voz, tu palabra. Gracias, Señor. En tus manos te entregamos este tiempo. Ayúdanos y danos, Señor, esa bendición de saber oír tu palabra y ponerla por obra, ayudados por ti, porque separados de ti, Señor, hemos entendido que nada podemos hacer. En tus manos, Señor, quedamos y toda la gloria sea para ti. En el nombre del Mesías, nuestro amado Yeshua, te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, como estamos leyendo, el versículo 8 dice, Atalaya es Efraín para conmigo. Entonces, comenzamos con esta palabra atalaya que la traje con otro color, porque es muy importante saber qué es un atalaya. Entonces, un atalaya es alguien que espera, es alguien que cuida, alguien que guarda, alguien que vigila, ¿sí? Como traje aquí esta imagen, y alguien que vela. Ese es un atalaya. Los reyes de la antigüedad defendían sus ciudades, muros altos y gruesos de piedra. Encima de esos muros se construían estas torres que podemos ver aquí en esta imagen, más o menos. Desde donde se podían ver a los enemigos que se disponían a atacar. Cuando aún estaban lejos, el hombre que se colocaba como vigilante en esa torre se le llamaba atalaya. Este atalaya tenía por obligación velar y sonar la alarma cuando el peligro se acercaba o se acechaba. Si el atalaya se quedaba dormido en su tiempo de vigilancia sin sonar la alarma, cuando había el peligro, entonces el castigo era la muerte. Entonces, cuando el Señor dice, atalaya es Efraín para con mi Dios, lo está diciendo el profeta Oseas. Entonces, vemos que este trabajo fue encomendado a Efraín, la tribu más grande de Israel.
la que recibe la doble porción de la primogenitura. Ellos tenían por misión de vigilar, de cuidar al resto de sus hermanos y llamarlos al arrepentimiento, pero se convirtió en un falso profeta. O sea, es un profeta enviado por Dios, pero le van a decir loco, como vimos nosotros en el versículo 7, donde terminó, pues, concluimos con el primer estudio, que dice, vinieron en los días de la visitación, vinieron los días de la paga, lo conocerá Israel. Loco es el profeta, loco es el varón espiritual. ¿Por qué le llaman loco? Sí, por causa, continúa diciendo aquí el versículo, por causa de la multitud de su maldad y gran odio que había en su corazón. Ellos, los profetas que Dios les enviaba, los consideraban locos, los consideraban fanáticos. ¿Por qué causa? Los consideraban fanáticos por causa de su maldad. ¿Sí? Y esto también lo recalcó nuestro amado Mesías. Lo vemos en el libro de Mateos, capítulo 10, verso 22, y dice, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, por causa de la palabra, por causa de Jesús, de Yeshua, dice que las naciones nos van a odiar. Y como Israel odiaba a los profetas que Dios les enviaba, diciéndole que eran unos locos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Israel no quería escuchar a los verdaderos profetas, sino que quería escuchar a los falsos mensajeros. ¿Por qué? Porque les convenía creer lo que estaba en su corazón. Y los tiempos no han cambiado. La gente de hoy siempre va a preferir creer el mensaje de los falsos profetas. Y hoy, más que todo, es impresionante ver cómo se levantan falsos profetas, enseñando teología de prosperidad, vendiendo las promesas de Dios, diciendo, esta promesa cuesta $10,000. Si le crees a Dios, si confías en el Señor, cómprala y se te multiplicarán 5 veces más, 10, 20 veces más. Esto es terrible. Y esto lo doy como testimonio porque aquí en Manta hay una secta, ¿sí? Donde se congrega una sobrina de mi esposo. Y bueno, un día llegó aquí a mi casa y me dijo, tita, es verdad, yo compré una promesa de $4,000 y se multiplicó 2 veces, tita. Esto sí que es terrible, de verdad. Estas sectas te van a decir que todo está bien. Te van a decir que tú tienes que buscar lo que te hace sentir bien, ya sea en el mundo tanto secular como religioso. Las personas prefieren creer lo que suena más de acorde a sus deseos y a sus sueños. Por eso esta doctrina, si la doctrina de la prosperidad, ha sido tan popular en todas las épocas. Así que no tiene nada de nuevo, ¿ah? Y Jesús, en los tiempos de Jesús, reprendió fuertemente a los fariseos que creían en esta falsa teología de la prosperidad. Y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 16, cuando Jesús habla de la parábola del rico y Lázaro. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. El contexto de esta parábola encontramos en el versículo 14. Cuando Jesús habla del mayordomo infiel, ustedes lo pueden leer ahí en sus casas. Terminando pues Jesús de hablarle de esta parábola del mayordomo infiel, Jesús termina diciendo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. Y el que es en lo muy poco injusto, también lo va a ser injusto en lo más. Entonces los fariseos se burlaban de Jesús. ¿Pero por qué causa se burlaban? Aquí viene el versículo 14. Los fariseos se burlaban, dice, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. ¿Por qué se burlaban? Porque amaban mucho su dinero. Es decir, eran unos ávaros, ¿sí? Entonces, este es el contexto de esta parábola del rico y Lázaro, que se malinterpreta. Es mucho más que una parábola.
Yeshua aquí está refutando la teología de la prosperidad. Y lo vamos a leer ahora. Así que abra su Biblia y búsquelo ahí en Lucas capítulo 16, verso 19. Y si no, pues ustedes lo pueden leer conmigo, que es la historia de el rico y Lázaro. Comienza diciendo el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Para los fariseos, en esta época, esta era su enseñanza. Si tenías riquezas, es porque estabas siendo bendecido por Dios. Y si eras pobre, es porque Dios no te bendecía. Y si no te bendecía Dios, era porque estabas lejos de su presencia. Terrible, ¿verdad? Y continúa diciendo el verso 20. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Continuamos. Pero Abraham le dijo, esta fue la respuesta de Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, le dice, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá ni para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Esta es una evidencia de que no es una parábola. ¿Por qué? Porque está diciendo que es necesario escuchar a Moisés y a los profetas. Entonces, esto, queridas hermanas, es un llamado para todos. ¿Escuchar a quién? ¿A quién dijo Moisés? ¿A quién dijo Abraham? A Moisés y a los profetas. Y continuamos con el verso 30 que dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Es decir, queridas hermanas, tenemos que ser persuadidas por la obediencia de la ley a la Torá, la cual el Señor se la dio a Moisés. Y podemos ver nosotros en todos los escritos de los profetas que ellos afirman la ley que el Señor le dio a Moisés, que es su palabra. Y esto es impresionante cuando podemos hacer la conexión, cuando podemos entender, cuando podemos descubrir que nuestro Mesías ha mandado a aquellos que tenían esta falsa teología de que si todo estaba en paz, de que si no tienes problema, de que si andas bien en tu casa, de que si no estás pasando por ninguna aflicción, sí, es porque todo está bien, sí, es porque te va muy bien, estás bien con el Señor, sí. Pero eso no es verdad, ¿sí? Cuando podemos entender y descubrir que esto no es verdad, entonces la falsa teología se cae. De que si la gente dice, bueno, esta persona está súper que bien, prospera en todo, tiene casa, tiene carro, todo marcha muy bien, no tienen problemas, entonces están bien con Dios. Pero
El Señor, nuestro amado Mesías, dice, cuán equivocados están. ¿Por qué? Porque el que tengas bienes no te garantiza que todo está bien. ¿Por qué? Porque los fariseos, esta secta religiosa, pensaban que si tenían dinero es porque Dios estaba a su lado, pero no habían entendido que el uso que le damos al dinero no habla del señorío en nuestras vidas. ¿Sí? El uso que le damos al dinero nos habla de qué lado estamos, a quién amamos. ¿Por qué? Porque el dinero puede usarse para bien o se convierte en tu Dios, como dice el Señor con nuestro amado Mesías en Lucas capítulo 12, verso 33. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora bien, aquí Jesús no está diciendo que no poseamos nada, que vendamos lo que tenemos, que venda todo usted, todo lo que tenga en su casa y que vivamos como por diosero o como ascesta, que se niegan todo el placer en la vida. No, Él no está diciendo eso. El Mesías no está diciendo estas cosas. El Mesías lo que está diciendo es que donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Queridas mujeres de oración, la pregunta que te queda para reflexionar es esta. ¿Qué uso le estás dando a tus recursos? Recuerda la parábola de los talentos. El Señor a uno le dio 5, dice que al otro le dio 2 y al otro le dio 1. ¿Qué estás haciendo con esos recursos que te ha dado el Señor? Tal vez te ha dado un solo talento. Tal vez te ha dado solamente un solo don. Recordemos también a María. Ella tenía un solo don, que era el don de oír. Y qué lindo es saber oír. Y qué lindo es saber oír con el corazón, con el alma, con los huesos, con los tuétanos. Porque es ahí cuando ponemos por obra la palabra del Señor. Y seamos hallada, cuando somos como María, vamos a ser hallada como el hombre que recibió 5 talentos y que cuando fue, pues se presentó ante su Señor, le llevó multiplicados los dones, los talentos, el dinero. Y no seamos hallada como el hombre malo que escondió su talento. ¿Qué uso le estás dando a tus recursos? El uso que le damos a nuestros recursos refleja con claridad cuál es el reino que valoramos. Continuamos con el verso 9 que dice, llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Tremendo. ¿Quién de ustedes recuerda quién es Gabá? ¿Qué sucedió en Gabá? Bueno, esta es la historia, que la encontramos en Jueces capítulo 19, verso 1. Dice ahí, comenzando con el versículo 1, que hubo un levita que moraba en el monte de Efraín y había tomado una concubina de Belén de Judá. Y esta mujer le fue infiel, ¿verdad? Después de un tiempo se acordó de ella y fue a buscarla. Y fue bien recibido por su suegro. Su suegro lo detuvo por varios días, comieron y bebieron, pero luego él se levantó y se fue con su concubina. Ahora sí vamos a leerlo. Dice en el verso 11. Y estando junto a Jebús. Jebús es Jerusalén. El día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Su señor le respondió, no, iremos a ninguna ciudad de extranjero, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasemos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá
que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche, en Gabá. Entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Ponga atención. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y los trajo a su casa. O sea, él los llevó a su casa y les dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y usted ya conoce esa palabra de conocer, era tener relaciones con él, con el hombre. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. Y aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré, ahora humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entrando a ella abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, póngale ojo a sus concubinas, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Bueno, este horror se vivió en Gabá y Dios muestra que Él no olvida. Cuando Israel arruinó la fe en el Dios verdadero, también se arruinó su unidad como nación, arruinó su moral. ¿Por qué? Porque fueron separados de Benjamín. Si hubieran escuchado a Moisés, si hubieran escuchado a los profetas, si hubieran obedecido a Dios y confiado en que Él cumplirá sus promesas, habrían poseído toda la tierra que Dios le entregó a Israel. Pero cuando olvidaron las instrucciones dadas por Dios, perdieron su propósito. Y muy pronto cada quien haría lo que bien le pareciera, como está escrito en Jueces capítulo 21, verso 25. Cuando dejaron de tener la dirección de Dios, se volvieron peores que los malvados de las naciones, igual o peor que Sodoma y Gomorra. Cuando hicieron sus leyes para sus beneficios, establecieron normas por debajo de las normas de Dios. Entonces, amadas y queridas hermanas, escucha, cuando tú y yo dejamos a Dios fuera de nuestras vidas, nos vamos a sorprender de lo que somos capaces de hacer. Ahí vemos nosotros a Efraín. Que Dios nunca nos suelte de sus manos. Oremos para que el Señor siempre nos tenga sujetas de su mano, para que nosotras no resbalemos. Aunque la sociedad antigua aceptaban que los hombres tuvieran concubinas porque se sobreentiende que este hombre era casado.
Está duro, está, perdón, claro que no era el diseño de Dios en la familia. Ese no es el diseño de Dios en la familia. El diseño de Dios en la familia es que el hombre tenga una sola esposa, una sola mujer. Como dice su palabra, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el diseño del Señor. No que el hombre tenga esposa, tenga concubina y más concubina. Entonces, por esta razón que Dios compara la infidelidad de Israel con la maldad de los hombres de Gabá. Continuamos. Y dice, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Terrible. Todo pecado es una violación a su pacto eterno, porque todo pecado infringe la ley. Cuando tú y yo violamos la ley de Dios, cruzamos el límite de Dios, pecamos. Y todo pecado trae consecuencias y no puede ser olvidado, como el pecado de los hombres de Gabá contra la mujer de Levita. Y no solo no será olvidado, sino que dice el Señor que será juzgado. Y esto lo vemos en Jueces capítulo 20, cuando el Señor dice, todo Israel mandó a decir, mire, a los de Benjamín, entregad pues ahora a aquellos hombres, hijos de Belial, hijos de Satanás, hijos del diablo, que están en Gabá, para que los matemos y borramos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Antes, los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y Dios entregó a Gabá en manos de Israel. Así todos los de Benjamín murieron aquel día. Fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, y pusieron fuego a todas las ciudades de que hallaban. Aquí ustedes pueden leer todo este capítulo. 600 hombres escaparon. Solo 600 hombres de Benjamín. Pueden leer ustedes porque esa es otra enseñanza muy linda, pero ustedes pueden continuarla leyendo, ¿sí? Entonces, este acto terrible, ¿sí? Reveló lo bajo que había caído el pueblo. Y Gabá fue destruida por causa de su maldad. Y no fue lo peor. Esta no fue la peor ofensa de Israel. El peor fracaso de Israel fue establecer un gobierno basado, en los principios morales de los hombres y no en los principios morales de Dios. Ellos pues ahí en 1 Samuel capítulo 8 le dijeron a Samuel, porque Samuel gobernaba. Sí, o sea, Dios gobernaba por medio de Samuel, el profeta del Señor. Y le dijeron un día, ¿sabes qué, Samuel? Ya no queremos que Dios nos gobierne. Queremos un rey para ser como las otras naciones, para que reine sobre nosotros y nos gobierne y nos dirija en las guerras. Entonces ellos prefirieron colocar a reyes donde su ley fuera la ley terrenal y no y no la ley de Dios. Ellos prefirieron la ley del hombre antes que la ley de aquel que los había sacado de Egipto, que les había hablado en el desierto, que les había dado instrucciones y que vieron todos los milagros que Dios hacía para bendecirlos. Le dijeron, ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos ser como las naciones. Y por consiguiente, las leyes eternas y perfectas no se cumplieron. Y suceden entonces crímenes como estos que sucedieron en Gabá. La perversión moral y el desorden fueron el producto de la desobediencia y la ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos, la Torá que Dios había dado para su pueblo. Cuando los hombres ponen sus propias leyes, entonces empezamos a quebrantar la ley de Dios. Nos alejamos de sus propósitos. Entonces estamos sujetos a hacer cosas terribles. Por eso digo que Dios nos libre, que Dios nos ayude y que Dios nunca, queridas hermanas, nos suelte. Porque separadas del nada podemos hacer. Nada bueno, sino todo lo malo. Porque todos nosotros somos ladrones. Todos nosotros somos adúlteros.
somos fornicarios, somos mentirosos, todos nosotros. Y sin darnos cuenta, queridas hermanas, nos aislamos de Dios. Puede ser lento y casi imperceptible, a veces ni siquiera nos damos cuenta, con resultados finales que afectarán a nuestras futuras generaciones. Es decir, necesitamos continuar examinándonos día a día, que no nos cansemos. Necesitamos vivir la Torá en nuestra casa. Necesitamos hacer la voluntad del Señor. Continuamos con el verso 9. Y dice, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Aquí Oseas le dijo a la nación entera, ¿sí? Le dijo que ellos habían hecho alianza con los extranjeros y que eran tan malos como los extranjeros. Entonces, ¿puedes imaginarte esto? Lo que Oseas que le está diciendo al pueblo, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado porque ustedes son tan malos como las gentes de Gabá, como esos hombres perversos de Gabá. Y le está diciendo, el Señor castigará su pecado. Es decir, del mismo modo que la ciudad no pudo escapar al castigo, aquí la profecía de Oseas dice, tampoco Efraín escapará, será castigado, castigado por su pecado. Seguimos con el verso 10 y dice, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Esto es lo primero aquí en este versículo que Dios va a decir a Israel. Al principio vi a vuestros padres. Y yo les invito, queridas hermanas, por un momento a cerrar sus ojos. Cierren sus ojos. Por un momento. Cierren sus ojitos. Por un momento. Y ahora imagínate que estás en el desierto. Estás en el desierto con un fuerte sol que te consume. Estás muy cansada. Tienes hambre. Tienes sed. Y no hay agua. No hay alimento. Ahí tienes tus ojos cerrados imaginándote. Pero de repente abre tus ojos. De repente ves a una higuera llena de frutos que están listos para ser cosechados. ¿Mm? Tienes hambre, tienes sed, hay una hermosa higuera que te va a dar sombra y frutos listos para ser cosechados, para tomarlos. Así dice Dios, vi a vuestros padres. Igual, cuando los sacó de Egipto, dice la palabra que Dios se deleitaba en Israel. Dice, se deleitaba mi corazón. Es como la etapa de la luna de miel entre Dios e Israel. Dios vio a Israel como los primeros frutos, como las primeras uvas en el desierto, como el fruto dulce de la higuera. Lo adopta, lo escoge y lo apacienta románticamente como una novia. La ama, así como el novio cuando abraza a su novia, ya que han celebrado las nupcias con ese amor. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema matrimonial surgió cuando llegaron al lugar llamado Baal-peor. Ellos acudieron a Baal-peor y se apartaron para vergüenza. Vergüenza viene del Strong 1322, que en hebreo dice Boshet, ¿sí? Y esta palabra vergüenza significa afrenta, significa confusión, significa deshonra. La fidelidad está determinada por la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la obediencia es la forma en que podemos demostrar que amamos a Dios. Ante la caída de Israel,
con Baal Peor, Israel era su especial tesoro. Era la niña de sus ojos, el pueblo más especial del planeta. Pero en este lugar, en Baal Peor, Israel no solo se rebeló contra Dios, ¿sí? No solo se rebeló contra Dios, no solo cayó contra Dios, sino que Israel, aparte de eso, cometió la peor apostasía, haciendo lo que la Biblia llama vergüenza. Sí. Se apartó adorando a dioses falsos. Entonces, para ellos vino la vergüenza, porque se rebelaron, cometieron la peor apostasía, haciendo lo que el Señor les dijo que no hicieran. Les dijo, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él. Pero ellos acudieron a Baal-peor, como dice Números capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor. Y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y lo triste de esta historia es que, al igual que Oseas, mostró amor por su esposa infiel, como vimos en Oseas capítulo 3, verso 12, que dice Oseas, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, no tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Y Dios pues mostró ese amor a su esposa infiel que es Israel. Por eso, Oseas simboliza o representa a nuestro Padre, a Dios, a nuestro Creador, a Yuhebahei. Y el Rey del Universo ahora compra a precio de sangre a Israel, su esposa infiel, como lo dice Jeremías. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y tomaron 30 piezas de plata, el precio en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel, y lo dieron por el campo del alfarero, como el Señor lo había ordenado. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 27, verso. Igual como Oseas cuidó a Gomer, la perdonó, la compró, la volvió a comprar, la volvió a tener en sus brazos y cuidó de ella hacia el Eterno. Nuestro Padre cuida de su pueblo infiel, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8. O sea, no nos dejó en el pecado. Porque si nuestro amado Mesías no hubiese venido, nosotros hoy en día no tuviéramos ninguna esperanza. Pero una vez que Él dio su vida por nosotros, murió para volver a tomar a su esposa, como dice Romanos capítulo 8, es la esperanza que viene a nuestras vidas. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Como podemos ver, la infidelidad de Israel llegó y arruinó su luna de miel por seguir aquí a Baal-peor. Por su apostasía, Dios no espera, queridas hermanas, que Israel sea perfecto. Dios no espera que Israel sea perfecto. Dios no espera que tú y yo seamos perfectos, en el sentido de que no cometamos un error. Dios espera encontrar en nosotras es lealtad y fidelidad. Como vemos que los que estaban al lado del rey demostraban su amor por serle fiel al rey. Nosotros le demostramos amor a Dios siéndole fiel. Dios espera eso de nosotras. ¿Por qué? Porque Dios te separó, querida hermana, a ti, a tus generaciones, a tu descendencia, con un propósito único. Somos escogidas por el Señor desde el vientre de nuestras madres.
Nosotras ya el Señor puso su espíritu. Por eso hoy día estás aquí. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso estás sentado aquí escuchando este estudio. Porque si no fuera, porque ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice ahí Jeremías capítulo 1, verso 5. Y luego el Señor puso su espíritu en ti. Hoy no estaríamos ni tú ni yo sentadas en este lugar. Dios te separó con un propósito único. Al igual que Dios esperaba de Israel fidelidad y que lo había rescatado como mano poderosa de Egipto. Los había separado para un propósito único. Entonces, ¿qué sucede con la gloria de Israel? Con la gloria de Efraín. Vamos al versículo 11 que dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. ¿Por qué? Porque se apartaron de quien era su gloria. Se apartaron de su hacedor, de su creador. Se apartaron de aquel que los sacó con mano poderosa de Egipto. Que lo sacó de ese horno de fuego, de ese horno de tormento, y los llevó como una nodriza entre sus brazos. Verso 12 dice, si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay, y ya sabemos que esta palabra hay significa dolor, angustia, aflicción. Hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Qué terrible profecía, queridas hermanas. De verdad que esto me puso a temblar. Digo, Señor Dios Padre, ten misericordia de mí y de mis generaciones, porque de mí también depende que mis generaciones busquen al Señor. Y yo lo digo de esta forma, queridas hermanas, porque yo creo en la palabra del Señor. El Señor dice que si nosotros oramos y clamamos a Él, Él responderá. Y Dios no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor dice que oremos y clamemos a Él y que Él escuchará nuestra oración, entonces la oración de una madre jamás quedará sin respuesta. Esta es mi esperanza. Dice, cuando yo de ellos me aparte, Dios quitó la gloria a sus descendientes. Y el verso 13 dice, y Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Ahora bien, ¿quién era Tiro? Tiro, en los días de Josué, era una ciudad fortificada, como la podemos, que trae esta pequeña imagen para poder ver y poder imaginar cómo era Tiro, una ciudad fortificada. Fue asignada a la tribu de Aser. Y el rey Irán de Tiro fue contemporáneo entre los reinados de David y Salomón. Y esto lo podemos encontrar, que aquí le da la cita bíblica, en 2 de Samuel, Primera de Reyes y también Crónicas. Entonces Tiro estaba llena de cedros y riquezas. Con este cedro se construyó el templo del Señor. Entonces, cuando dice aquí, dice, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Significa que los hijos iban a salir a la guerra, iban a ser enviados a la guerra y que iban a morir, iban a ser víctimas de los invasores. Entonces, el futuro de Efraín era incierto y aterrador. Y el profeta Oseas siente la necesidad de orar por este pueblo, siente la necesidad de orar por Efraín. Y dice en el versículo 14, dale, oh Dios, o dale, Señor, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos injustos. O sea, le dice al Señor, Señor, mejor es que queden estériles las mujeres, mejor es que, Señor, no tengan hijos, mejor es que sus hijos no vean ni sufran estos horrores. Qué tremenda oración que hace aquí, ¿verdad? Porque al leerla así, hermana, parece que no fuera nada, pero no. Esta es una oración poderosa del profeta Oseas al Señor, cuando le dice, dales, oh Señor, lo que le has de dar. Dales matriz que aborte, que no conciban hijos, por favor, Señor. Que estos niños no vean los horrores que va a enfrentar Efraín, que van a enfrentar sus padres. Y continúa diciendo en el versículo 15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Y allí, pues, les tomé
aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Gilgal. De Gilgal viene la maldad. Toda la maldad de ellos viene de Gilgal. De allí lo vamos, de allí, como de allí vino la maldad, de allí va a venir el invasor por la perversidad de sus obras. En este versículo, Dios está hablando nuevamente, ya no del pasado. Aquí Dios está hablando es del presente. Dios está hablando de los momentos en los cuales Israel está viviendo. En Gilgal. Gilgal. Aquí pues traje un mapa para poder ver bien y podernos, podernos entrar a este estudio, poderlo comprender en lo más profundo. Traje mapa. Aquí encontramos Gilgal. Justo cruzando el río, este fue el primero en que Josué llevó a Israel, ¿sí? Aquí, a Gilgal. Cuando cruza el río de Jordán, ¿sí? Este fue el primer lugar donde Josué se estableció. Y este lugar fue un lugar de adoración a Dios. Como vemos en Josué, capítulo 5, versos 10 y 11, que dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron las Pascuas, imagínense, a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, es decir, maná cesó al día siguiente de que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, ¿sí? Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Luego más tarde, cuando ya estaba pues Josué, ya no estaban Josué, cuando ya no estaban los ancianos, Gilgal se convirtió en el lugar de adoración a dioses paganos por la casa del norte. Y regresamos a nuestros versículos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Entonces, para Osea, Gilgal se convirtió en un lugar de maldad, como lo fue también en el sitio de Baal-peor. Gilgal representa un lugar de religión híbrida, creada por el hombre. Representa todo lo que Dios odiaba. Y Joaquín Gilgal, que invistieron también al primer rey de Israel. Vamos, regresamos a nuestro mapa. En Primera de Samuel lo encontramos, capítulo 11, verso 14. Mas Samuel dijo al pueblo, ese pueblo que le dijo, queremos un rey, ya no queremos que Dios nos gobierne. Queremos ser como las naciones. El Señor dijo, dale rey. Dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino, renovarlo. Primeramente era gobernado por Dios, pero ahora ya iba a ser renovado. Y fue todo el pueblo a Gilgal. Embistieron allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal. Y ahí pues sacrificaron ofrendas de paz delante del Señor y se alegraron mucho allí Saúl y con todo Israel. Regresamos nuevamente a nuestro versículo 15. Dice el Señor contradiciendo, allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. ¿De cuál casa? De la tierra que les había dado, la casa que les había dado para que ellos habitaran, la casa que no tuvieron que edificar, las villas que no tuvieron que cultivar. De allí, donde el Señor les dio esas tierras, pues el Señor dice, los echaré de mi casa. Ahora serán llevados cautivos por los invasores fuera de la casa. De la misma manera como fueron expulsados del huerto del Edén, nuestros primeros padres, Eva y Adán. Efraín será expulsado a las naciones. Por eso lleva ese título. Usualmente las personas demostraban amor, como podemos ver a sus reyes, como vimos ahí cuando vemos la palabra atalaya. ¿Quién era un atalaya? ¿Sí? Con lealtad
Es lo que representa el amor al rey. En este caso, porque no aman al rey de reyes, porque le han sido desleales al señor de señores. Entonces serán echados fuera. Pero vemos nosotros que dice que el rey, a los que se quedaban dormidos, que no cuidaban, a los que no vigilaban, la pena de ellos era la muerte. Israel saldrá de esas tierras. El Señor los echará. Sí, los echará. Entonces el rey Yeshua, nuestro rey, va a mostrar, le va a ellos a mostrar lo terrible que es ser desleal. La lealtad de Dios va a ser quitada ahora sobre Israel debido a su infidelidad. No los amaré más. Todo, ¿por qué? Porque todos sus príncipes son desleales. Amar significa, como dije, lealtad. El Señor buscaba lealtad, fidelidad de su pueblo. Él era fiel. Pero como le fueron infieles, el Señor dice, ya no más. Serán echados fuera. Serán llevados cautivos. Vendrán las naciones en quienes ellos confiaron y se los llevarán. Continuamos con el versículo 16. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Efraín ya no escucha la profecía verdadera. ¿Por qué? Porque está seco. Ya no dará más fruto. ¿Por qué? Ya no van a engendrar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo los mataré. Yo mataré lo deseable de su vientre. No va a tener compasión de ellos. No va a tener misericordia de ellos. Y el apóstol Pablo nos llama a estar atento a esta palabra profética, como también el apóstol Pedro, ¿sí? En segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué el apóstol, tanto Pablo como Pedro, nos dice que, que estemos pues atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro? ¿Por qué? Porque como dice Pablo en segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Continuamos con el último versículo que dice, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errante entre las naciones. La palabra oír es Shema, que viene del significado de obedecer, de poner atención, de recibir. Mi Dios lo desechará porque ellos no quisieron entender, no quisieron obedecer, no quisieron poner atención, no quisieron recibir. Entonces, por causa de no haber querido recibir, andarán errantes entre las naciones. Si obedecemos, dejaremos de ser errantes entre las naciones. El hijo pródigo se levanta y fue a su padre. Efraín se encuentra entre las naciones. Efraín tiene que levantarse. Si escuchamos su voz y lo obedecemos, dejamos de comer comidas inmundas. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, queridas hermanas, sigue siendo la misma. Dios es fiel. Es fiel con los que a Él regresan, con los que se vuelven a Él. El Padre también, Él volverá a casa, volverá como está prometido ahí en Apocalipsis. El Señor volverá a gobernar 1000 años ahí en la tierra que le dio a Israel. El gobierno de los 1000 años de nuestro amado Mesías. Con esa tierra sea purificada. Y aquí vamos cerrando este estudio, queridas hermanas, porque esta es mi esperanza. Yo espero que esta sea tu esperanza, de ser una de las que estemos ahí con nuestro amado Yeshua en sus 1000 años de gobiernos. No escuches falsos maestros que prometen prosperidad del mundo. Escucha a los que te hablan de la prosperidad celestial, a los que te enseñan a buscar el reino de Dios y su justicia.
A eso escucha, querida hermana, y obedece. Recuerda la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué nos recomienda el Señor en esta parábola? Escuchen a Moisés, escuchen a los profetas. A ellos es que tenemos que escuchar, no a los falsos predicadores, profetas que vienen y que dicen, tú no tienes por qué guardar la ley del Señor, tú no tienes por qué guardar Shabbat. Haz lo que te dice tu corazón, porque todas las promesas de Dios son para ti. Las promesas de Dios sí son para nosotras, pero si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, que este sea tu esperanza y tu anhelo, querido hermano. Y cierro con esto, queridas hermanas. Atesora la palabra de Dios. Estúdiala, escudriñala, poniendo por obra sus enseñanzas y pon freno a las distracciones. Y como dijo el apóstol Pablo, oren sin cesar. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de, de buscar al Señor en nuestra intimidad. Busquemos su palabra, busquemos su presencia, busquemos su ayuda, busquemos su misericordia, porque el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso. Él tiene misericordia de su pueblo y Él está esperando, como el Padre al Hijo pródigo, a su pueblo, a usted, a mí, a sus hijos, a sus generaciones, a mis hijos y a mis generaciones. Vamos a orar por esta palabra. Querido Dios, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu instrucción, por tus enseñanzas, por hablarnos, Señor, a nuestro corazón y mostrarnos, Padre amado, lo terrible, Señor, que es no oír tu voz, lo vergonzoso, Padre amado, que es no hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mujeres, mujeres sabias, mujeres que a través, Señor, de tu Espíritu escogemos lo mejor para nosotras y para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Ayúdanos a ser, Padre amado, esas mujeres virtuosas que siempre saben escoger lo mejor. Cuanto más escuchando, Señor, lo que le pasó a nuestros antepasados y que por causa, Señor, de su desobediencia, porque no quisieron oír tu voz y obedecer, Señor, a lo que tú le mandabas a decir, Padre, con los profetas, hoy nos encontramos también nosotros entre las naciones. Pero tú nos has rescatado también, al igual que a Israel, Padre, cuando salió de Egipto, de ese Egipto perverso y malo, Padre, en el cual nos encontramos, Padre, haciendo las mismas maldades que ellos, Señor. Tú nos has sacado, Señor. Y por eso estamos aquí, Padre, guardando esta fiesta tan linda, guardando el Shabbat, Señor, y aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a saber oír tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, a ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos hoy más que ayer. Hoy día te necesitamos más. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias porque nos escogiste. Ahora te rogamos que no te canses de nosotros, que no te canses de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestro esposo. Termina, Padre, la obra que empezaste. Termínala conforme, Señor, sean tus propósitos. Porque tú tienes un plan único para con nosotras y para con nuestros hijos y nuestras generaciones. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Mesías resucitado te damos las gracias. Amén, amén, amén.